Radiosensibilidad. ¿Qué es la radiosensibilidad? La radiosensibilidad se refiere al grado en que un tejido u órgano es susceptible al daño provocado por la radiación ionizante de los rayos X. En medicina veterinaria, este concepto es fundamental para comprender los posibles efectos biológicos derivados de la exposición diagnóstica o terapéutica. De acuerdo con las leyes de Bergogne y Tribondeu, los tejidos más radiosensibles son aquellos que presentan una alta tasa de división celular, un mayor potencial reproductivo y un menor grado de diferenciación. Por ello, los órganos con células en constante proliferación son los más vulnerables. El primero es la médula ósea. La médula ósea es uno de los tejidos más radiosensibles en todas las especies veterinarias, incluyendo caninos, felinos, bovinos, equinos y aves. Contiene células madre hematopoyéticas responsables de la producción de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El daño por radiación puede provocar anemia, que es la disminución de eritrocitos, leucopenia o linfopenia, que es la disminución de células inmunes, y trombocitopenia, que es la disminución de plaquetas. Incluso dosis moderadas pueden generar depresión medular, comprometiendo el sistema inmune y la capacidad de coagulación del animal. El segundo es el tejido linfoide, compuesto por timo, vaso y ganglios linfáticos. El tejido linfoide es altamente sensible a la radiación, especialmente en los animales más jóvenes. Los linfocitos son células extremadamente radiosensibles, por lo que uno de los signos hematológicos tempranos tras la exposición es la linfopenia. En animales en crecimiento el impacto puede ser más severo debido a que el sistema inmunológico todavía se encuentra en desarrollo. El epitelio del intestino delgado, particularmente en las criptas intestinales, presenta una rápida renovación celular. El daño puede ocasionar diarrea, vómito, malabsorción, necrosis intestinal en exposiciones severas y, en caso de dosis elevadas, puede desarrollarse el síndrome gastrointestinal por radiación. Hablando sobre las gónadas, ovarios y testículos, las células germinales son altamente radiosensibles. La exposición puede provocar alteraciones temporales o permanentes en la fertilidad. En machos se disminuye o se suspende la espermatogénesis y en hembras hay alteraciones foliculares y posible fallo ovárico. En especies de producción como bovinos y porcinos, el daño reproductivo tiene además un impacto económico significativo. El sistema nervioso central es relativamente radioresistente en comparación con la médula ósea o el epitelio intestinal, ya que sus células presentan baja tasa de división. Sin embargo, dosis altas pueden provocar efectos tardíos como necrosis, edema y alteraciones neurológicas. Los principios de radiosensibilidad son similares entre especies, sin embargo existen factores que influyen en la magnitud del daño, como la edad, el estado fisiológico, la tasa metabólica y masa corporal. Los tejidos en crecimiento y con alta actividad miótica son los más vulnerables, independientemente de la especie. En conclusión, los órganos más vulnerables a la radiación en medicina veterinaria son los que tienen alta tasa de proliferación celular, como los que acabamos de mencionar. El conocimiento de esta radiosensibilidad permite aplicar medidas de protección adecuadas y reducir riesgos durante procedimientos radiológicos. Factores que influyen en la sensibilidad. La sensibilidad radiográfica es la capacidad de detectar pequeñas variaciones en la atenuación de los rayos X. Factores de exposición. Uno de los principales factores son los de exposición. El kilovoltaje controla el poder de penetración. A mayor kilovoltaje, mayor penetración, pero menor contraste. El miliamperaje controla la cantidad de fotones, influyendo directamente en la densidad de la imagen. Radiación dispersa. En animales grandes, la radiación dispersa juega un papel importante, debido al efecto contact. Los rayos X se desvían dentro del tejido, generando una niebla, que disminuye el detalle. Para reducir este efecto, se utilizan rejillas o grids. Resolución de contraste. Otro aspecto clave es la resolución de contraste. Esta permite diferenciar entre tejidos con densidades similares como grasa y líquido, lo cual es fundamental para un diagnóstico preciso. Controlar estos factores es esencial para obtener imágenes radiográficas de buena calidad. Hay dos factores críticos que afectan la sensibilidad, el espesor y la densidad.
No es lo mismo la pata de un hámster, un perro e incluso un caballo. La estrategia cambia drásticamente dependiendo la absorción del tejido y la dispersión del rayo. En pequeñas especies y exóticos, al ser animales muy pequeños, sus estructuras óseas son más finas, por lo que se requerirá un miliamperaje más bajo y un kilovoltaje bajo. Su movimiento respiratorio va a ser rápido, por lo que sus tiempos de exposición serán cortos. Al igual, tienen poca grasa corporal, lo que dificulta distinguir sus órganos abdominales, y en el caso de las aves, serán muy fáciles de atravesar porque tienen huesos neumáticos y sacos de aire. En animales de compañía, la sensibilidad se optimizará según la región. Al tener una mayor uniformidad de tamaño, les permite que las tablas de exposiciones sean más constantes. En grandes especies como equinos y bovinos, la sensibilidad será menor, pues el grosor del tejido se dispersa tanto que el rayo se pierde en la nitidez. Se requieren equipos de alta potencia y sistemas de chasis digitales muy sensibles para captar este grosor. En resumen, los animales pequeños tendrán mayor sensibilidad que los animales grandes. Cambios celulares y tisulares provocados por la exposición a rayos X. Los rayos X generan cambios biológicos al interactuar con los tejidos mediante procesos de ionización. Dado que los tejidos están compuestos principalmente por agua, la radiación produce ionización del agua, formando así moléculas inestables llamadas radicales libres altamente reactivos. Estos radicales libres son responsables de dañar estructuras celulares fundamentales, en especial el ADN. A nivel celular, los rayos X pueden provocar rupturas en las cadenas de ADN, alteraciones en su estructura o pueden interferir en la replicación celular. Todas estas alteraciones afectan directamente la función y la capacidad de la división de la célula. No obstante, tras la exposición, las células activan mecanismos de reparación. Sin embargo, si el daño es severo, se puede perder la función celular, se altera el ciclo celular o ocurre la muerte celular. En otros casos, la célula puede sobrevivir con cambios estructurales permanentes. A nivel tisular, los efectos son resultado de la acumulación del daño en múltiples células. Esto puede generar la pérdida de la capacidad funcional del tejido, alteraciones estructurales, procesos degenerativos, llegando a provocar afectaciones en el funcionamiento normal de órganos y sistemas. En conjunto, los rayos X generan alteraciones que comienzan a nivel molecular, progresan a nivel celular y terminan manifestándose en los tejidos. Signos clínicos tempranos y tardíos sobre la radiosensibilidad. Tenemos 3 factores importantes. El tejido con alta tasa de proliferación. Esto quiere decir que las células se están dividiendo constantemente. Un ejemplo, tejidos como el músculo y el sistema nervioso son un poco más resistentes ya que sus células casi no se dividen, a diferencia del epitelio intestinal, de las gónadas, del tejido embrionario, del tejido linfoide o de la médula ósea, que son órganos muchísimo más vulnerables y radiosensibles. Refiriéndonos ahora a la anorexia, se va a suprimir el hambre debido a que se va a perder el apetito primeramente porque se van a liberar mediadores inflamatorios por el daño en el epitelio gastrointestinal y se van a alterar los centros reguladores del apetito en el hipotálamo. Por ende, la serotonina que se liberaba por las células enterocromafines también va a activar al nervio vago. Al activarlo van a suprimir el hambre. Es decir, el mecanismo sería citocinas, vía vagal y pérdida de apetito. El eritema cutáneo aparece aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Esto viene siendo por el daño a las células epiteliales. La alopecia suele observarse entre 2 a 3 semanas. La leucopenia entre 1 a 3 días y alcanza su punto más bajo de 1 a 2 semanas. La trombocitopenia aparece entre 1 a 3 semanas, aumentando el riesgo de sangrado. Estos signos están reflejando el daño en la médula ósea, piel y sistema gastrointestinal.
Los signos clínicos tardíos tienden a aparecer en meses o inclusive años. Esto viene siendo muchísimo más perjudicial para la salud. Dentro de ellos tenemos a la fibrosis tisular, a la necrosis tisular, que es la muerte irreversible del tejido, a la esterilidad, que vienen siendo daños en las gónadas, y esto es daño en las células reproductivas, daño irreversible en órganos como riñones, pulmones, cataratas que pueden aparecer entre los 6 o a varios años después de las radiaciones. Al igual que las neoplasias, tienden a aparecer entre 2, 10 años o inclusive más tiempo, que viene siendo daño directo en el ADN de las células, y las células al no repararse correctamente se dividen sin control. Y por último, daño irreversible en los órganos, alterando su funcionamiento. Efectos en médula ósea. Aquí se forman las células sanguíneas. Las células se dividen constantemente, lo que los hace más vulnerables al daño del ADN. Sus efectos son la disminución de glóbulos blancos, llamado leucopenia, que causa menos defensas e infecciones frecuentes, al igual que también disminuyen los glóbulos rojos, llamado anemia, que causa cansancio, debilidad, falta de oxígeno en tejidos. Y por último, también disminuyen las plaquetas, llamado trombocitopenia, que causa hemorragias y hematomas. En exposiciones altas, la médula ósea deja de funcionar parcial o totalmente. Esto se conoce como aplasia medular. Efectos en la piel o radiodermatitis. Como sabemos, la piel es la primera barrera y es por eso que recibe mucho daño. En esta se dañan los queratinocitos, que son las células de la piel, y se altera la regeneración normal. Algunas células mueren y otras quedan mutadas. Sus efectos agudos son eritema, que su signología es una piel roja como quemadura del sol, una descamación, que es cuando la piel se pela, o ampollas en casos graves. Y esto ocurre porque las células dañadas ya no pueden renovarse bien. Los efectos a largo plazo son piel delgada y frágil, manchas con hiperpigmentación o hipopigmentación, y alopecia, que es la caída del pelo permanente. La radiación ionizante es un agente físico altamente dañino que afecta a los organismos animales al alterar directamente el ADN y generar radicales libres. Estos procesos provocan muerte celular, mutaciones y disfunción tisular, comprometiendo progresivamente a la integridad y función de los órganos internos. Uno de los sistemas más radiosensibles es el tracto gastrointestinal, debido a la alta tasa de recambio celular de su epitelio, provocando una destrucción de las células de las criptas intestinales, impidiendo su regeneración. Como consecuencia, se presenta atrofia de vellosidades, pérdida de la integridad de la barrera intestinal, ulceraciones y hemorragias, lo cual favorece la translocación bacteriana, desencadenando infecciones sistémicas, además de diarreas severas y deshidratación. En el sistema respiratorio, la radiación induce inicialmente una respuesta inflamatoria conocida como neumonitis por radiación. Este proceso se caracteriza por infiltración celular, liberación de citocinas proinflamatorias y daño alveolar, que con el tiempo esta inflamación evoluciona hacia fibrosis pulmonar, en la cual el tejido funcional es reemplazado por tejido fibroso, reduciendo la elasticidad pulmonar y comprometiendo el intercambio gaseoso, generando así una insuficiencia respiratoria progresiva. El hígado, aunque menos sensible que el intestino, también sufre efectos importantes en exposiciones crónicas. La radiación puede causar daño en hepatocitos y en el endotelio de las sinusoides hepáticas, lo que conduce a necrosis focal, inflamación y fibrosis. Estas alteraciones afectan funciones claves como el metabolismo de nutrientes, la detoxificación y la síntesis de proteínas plasmáticas, provocando un deterioro sistémico del organismo. En cuanto al sistema nervioso central, se considera relativamente radioresistente. Sin embargo, en exposiciones elevadas o acumulativas puede presentarse daños importantes, puesto que afecta el endotelio de los vasos sanguíneos cerebrales, provocando alteraciones en la barrera hematoencefálica y favoreciendo la formación de edemas cerebrales. Además, puede inducir estrés oxidativo y daño en células gliales y neuronas, lo que interfiere con la transmisión nerviosa. Y a largo plazo, estos cambios pueden generar neuroinflamación, degeneración neuronal, alteraciones funcionales que se manifiestan como desorientación, cambios de conducta o convulsiones. Cabe destacar que aunque el sistema nervioso es menos sensible a la radiación a comparación con otros tejidos, su capacidad de regeneración es muy limitada, por ello cualquier daño que se produzca puede tener consecuencias duraderas o incluso irreversibles, tanto en el comportamiento y función neurológica del animal. Evolución del daño según dosis y tiempo de exposición.
Iniciamos con efectos tempranos que vendrán siendo los agudos, afectando la piel, provocando eritema y alopecia, mucosa intestinal que provoca diarrea y vómito, médula ósea provocando pancitopenia. Como segundo tenemos los efectos subagudos que se causa de semanas a meses, provocando inflamación tisular, alteraciones funcionales. En ejemplo, en animales puede afectar el pulmón provocando neumonitis a los 2 o 4 meses. Por último tenemos los efectos tardíos, que son los crónicos. Estos son provocados ya de a partir de meses hasta años, causando fibrosis, necrosis, fallo orgánico irreversible. Como ejemplo podemos mencionar la fibrosis pulmonar, provocada de 4 a 6 meses post exposición. En esta tabla mostramos la relación de dosis-respuesta en tejidos, donde GI es utilizada para medir la dosis absorbida de radiaciones ionizantes en la exposición radiográfica y radioterapia en ciertos tejidos, como son los mencionados como médula ósea, tejido linfoide, gonodeas, piel, intestino grueso, hígado, riñón, entre otros. Factores que modifican la relación según dosis-tiempo. Comenzamos con el fraccionamiento de dosis, en el cual permite reparación celular, reduce daños en tejidos normales y es muy usado en radioterapia veterinaria. Después, con la tasa de dosis, causando así una alta tasa es igual a un daño más severo, baja tasa es igual a mayor reparación. Como tercero tenemos el tiempo de exposición, la cual una exposición aguda es igual a síndrome de radiación y una exposición crónica es igual a daño acumulativo. Por último contamos con factores biológicos animales, el cual en esto involucra las especies como son perros o bovinos o roedores, la edad de este animal, enfermedades previas que fueron causadas, etc. Por último contamos con una relación de dosis, tiempo y daño. Una alta dosis más corto tiempo puede ser igual a un daño agudo severo. Una dosis moderada más tiempo prolongado puede ser igual a un daño acumulativo en el paciente. Una baja dosis más exposición crónica es igual a efectos tardíos, tales como lo pueden ser cáncer y fibrosis. En órganos con tejidos de renovación rápida se puede causar un daño temprano. En órganos con tejidos de renovación lenta, un daño tardío.